¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Segundo programa de Somos Debate, aquí en la pantalla de Somos Ayacucho, para, bueno, de alguna manera mantener todos los viernes a la hora 21 el debate de los temas que hacen a la actualidad política local y a los que hacen a las instituciones. Hoy es un día hipercaliente porque la sesión del Consejo Deliberante de ayer tuvo, por supuesto, grandes fuegos que tienen que ver con la discusión política en el recinto, porque el oficialismo con sus votos logró dar por aprobada la rendición de cuentas del periodo 2014 del Ejecutivo, y la oposición en su conjunto votó en contra. Cada uno argumentó lo suyo. Parte de esos argumentos serán ampliados esta noche y también de otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad política local. Quiero recordarles 45 15 83 es la vía de contacto para hacer llegar sus preguntas a los entrevistados, y en Facebook es Somos Ayacucho, la página oficial del canal. Así dejan su mensaje, también serán trasladados a los invitados. Breve paréntesis para agradecer a la gente, a los televidentes que nos acompañaron el pasado viernes en lo que fue nuestro primer programa. Algunos se prendieron en la repetición el sábado a partir de la hora 20. Este programa se repite también mañana a la hora 20 aquí en la pantalla de Somos Ayacucho. Y gracias también a los colegas que hicieron alguna referencia entonces en la semana del programa. Les agradecemos. Estamos comenzando un nuevo ciclo. Fue para nosotros, por supuesto, importante el acompañamiento de ustedes y en general de la comunidad o de los colegas y demás en este nuevo emprendimiento. Bueno, hoy, tema prioritario, lo que se debatió ayer en el Consejo Deliberante, la rendición de cuentas del pasado ejercicio, tuvo tal vez una aprobación técnica por parte del oficialismo, mi interpretación, y una desaprobación política por parte de la oposición. Fue a grandes rasgos lo que dejó la sesión que terminó a la hora 23:15. Pero si es tan así o no, lo vamos a hablar con protagonistas en esta noche. Estamos ya recibiendo a nuestra derecha al presidente del bloque del Partido Justicialista de nuestra ciudad, con 33 años recién cumplidos, Cristian Burgos. Bueno, llegaste, Cristian, a concejal con 29 años recién cumplidos. Y a mitad de mandato, a los 4 años, o hará algo de un año, ha sido elegido como presidente del bloque. Sí. Calculo, recuerdo, uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido el bloque del PJ en nuestra ciudad. Sí, por lo que me han manifestado, bueno, ante todo, buenas noches y bienvenido. Quería felicitarlo a la gente de Somos Debate que han empezado con esta nueva propuesta, una propuesta que obviamente que es un año electoral, es importante que se debata política. Sobre todo que este año es muy importante porque el que gane las elecciones va a tener el mandato de Ayacucho en los próximos 4 años. Como decías, Sergio, sí, por lo que he averiguado y lo que me han manifestado varios militantes, cuando llegué al consejo, entre los concejales más jóvenes de edad que han llegado, y bueno, presidente del bloque también. Bien. Bueno, ¿y cómo es? Porque tienen, portado bien, parece que sí, ¿no? Tienen personalidades fuertes en el bloque del Partido Justicialista, un ex intendente, gente que ha ocupado lugares en el departamento ejecutivo. Digo, en la mesa chica diríamos gente no fácil de arriar, tal vez, ¿no? No, la verdad que siempre lo digo, desde el primer momento que llegué sentí el apoyo total de mis compañeros de bloque. Si bien tuve que compartir la banca del PJ y comparto aún con gente de mucha experiencia, que tiene varios años de concejal, varios años de militancia. También me ha servido a mí, me ha servido como experiencia. He podido interpretar otros temas que por ahí, si uno es nuevo, cuesta. Para cualquier persona que llega al Consejo Deliberante o que lo eligen para concejal, los primeros 2 años yo te diría que te cuesta adaptarte, tenés que aprender muchas cosas y bueno, tener compañeros que me han dado el respaldo, la verdad que me ha sido muy útil y siempre se lo agradezco, ¿no? ¿Tuvo una desaprobación política por parte de la oposición hoy en día de lo que es la bancada del Partido Justicialista Frente para la Victoria y del propio bloque Partido Justicialista Frente para la Victoria, Néstor Kirchner? Digo, pero la oposición en su conjunto, sí, tuvo una desaprobación política
¿Pensás o tiene elementos técnicos también por lo cual desaprobar la rendición del año pasado? Obviamente que nosotros dimos una postura política y una postura técnica, ¿no? Por ahí no hicimos un detalle tan general como hizo la bancada oficialista de los números que ellos ven. Nosotros vemos otros números, hacemos otras interpretaciones, hablamos de cosas que la bancada oficialista no habló, por ejemplo lo que fue el aumento de tasa en estos 3 años. Recordemos que se han hecho aumentos de tasa en cada año de esta gestión. Hoy estamos alrededor de, en los 3 años, de un 115% lo que tiene que ver la red vial, con un porcentaje acumulado de un 263%. Lo que tiene que ver lo que es servicio integral al ciudadano, también se ha tenido un enorme aumento del 315% en 3 años, un acumulado de un 600%, lo que hace que, por ejemplo, una persona que en el año 2012 pagaba 17 pesos mensuales, hoy está alrededor de los 210, 220 pesos mensuales. Evidentemente ha tenido un incremento que también hace que obviamente el Ejecutivo tenga mucho más recursos, ¿no? También además hay que detallar que de coparticipación se habían presupuestado para el año 2014 unos 117 millones y llegaron efectivamente desde provincia 125, o sea 8 millones de pesos más. Y esto también son detalles que no se dicen, si bien estamos en un año de inflación, que también hay inflación y nosotros lo reconocemos, también hicimos alguna comparación porque muchas veces se entra a hablar a compararse con otras gestiones y nosotros no queremos entrar en eso. La verdad que anoche personalmente me manifestaba que este Ejecutivo ha pasado los 3 últimos 3 años y medio que está de gestión hablando de los demás, hablando mal de provincia, hablando mal de nación, y cuando le conviene se compara con otras gestiones, y así Ayacucho, en lo personal, yo creo que no avanza. Nosotros queremos mirar para adelante, tener propuestas, obviamente, y bueno, creo que obviamente ellos como estrategia plantearon de dar un número más general y nosotros decidimos más que nada basarlo en lo que más importante creíamos nosotros, ¿no? Bien. Se metieron, por supuesto, como siempre en la discusión del Consejo Deliberante, se meten muchas cuestiones que tienen que ver, o muchos temas en general con todo esto. ¿Por qué, digamos, se recurre generalmente de la bancada de la oposición a hablar del tema inseguridad en Ayacucho? ¿Por qué se recurre al tema de tránsito? Porque son las cuestiones que ustedes analizan que por ahí más le ha costado resolver o que no ha podido resolver el Ejecutivo, porque la gente se los plantea, porque es una estrategia, porque hacen un recorte. Obviamente que lo que está pasando en el área seguridad, así como también en el área tránsito, que está dentro todo de la misma subsecretaría, ¿no? Es un tema que preocupa a toda la ciudadanía. Nosotros ayer teníamos cartas de vecinos presentadas, manifestando su preocupación. Obviamente que vemos que se ha incrementado el delito, por más que no lo reconozcan. La sensación que tienen las personas y los ciudadanos de Ayacucho, diariamente también los van y los manifiestan esto. Hoy justo salíamos de la municipalidad, los ponemos a hablar con 2 vecinos y, bueno, vecinos que han sido víctimas de robos. Y así diariamente lo sucede, Sergio. También vemos que hay alguna falencia en lo que tiene que ver en el hospital. Anoche justo hablamos en la rendición de que cuenta lo que tenía que ver el hospital. Y yo acá lo hago bastante responsable al intendente municipal, ¿no? Porque hablando de números, y esto que yo te decía, por ahí hicimos una defensa técnica con algo de política, ¿no? De lo que pensamos nosotros, ¿no? Obviamente que la bancada oficialista tiene sus argumentos, ¿no? Hablábamos del hospital y, bueno, un presupuesto que rondó en el 2014 de 69 millones de pesos, y a donde el hospital, la dirección gastó 70 millones de pesos. Y bueno, se había pactado, se pacta a través del presupuesto, que se iba a mandar de remesas desde la municipalidad al hospital 61 millones de pesos. Y efectivamente se terminó mandando 56 millones de pesos, lo que generó una deuda de 5 millones, más una deuda que venía arrastrada del año 2013,
una deuda que cerró el hospital en el año 2014 de casi 7 millones de pesos. ¿Qué elementos se encuentran ustedes para que al Ejecutivo no le haya alcanzado la plata durante, para hablar, hacerlo sencilla la pregunta, no hablo del dinero, la plata, sí, el papel, que no le alcanzó durante el año 2014? Una pregunta que también después se la voy a hacer a Darío Volantín, ¿no es cierto? Sí. A ver qué piensan, cuál es el elemento, porque da esta sensación, ¿no es cierto?, que no hubo dinero que alcanzó el año pasado. ¿Qué tiene que ver con la devaluación, con una administración, no sé si poco efectiva? ¿Ustedes qué piensan? Mira, Sergio, eso anoche lo planteábamos, cuando se aprueba el presupuesto 2014, o sea, diciembre del 2013, la argumentación de dicho presupuesto, también tenemos que recordar que se aumentaron las tasas en algunos conceptos un 30%. Y el Ejecutivo en aquel momento manifestaba que ese aumento se debía previendo lo que iba a ser la inflación del año 2014. La inflación ronda, según quien lo mire, entre 30 y 45%, ¿no?, del año 2014, y las tasas se habían aumentado. Como yo te decía, también llegó más dinero del presupuestado en lo que tiene que ver con participación. Yo creo que tiene gastos en sectores que no debería tener. Por ejemplo, volviendo al tema del hospital, se contrata un abogado que le pagan 6.200 pesos por mes para que le dé asesoramiento jurídico al hospital, ¿no?, a la dirección, y no le exigen en el contrato, si lo vemos, los tengo acá en mano, ¿no?, no le exigen que cumpla un horario. Es un abogado que da asesoramiento de la ciudad de Mar del Plata, telefónicamente, y es, yo creo que un gasto innecesario. ¿Por qué? Te lo digo, Sergio, porque en la asesoría legal hay un abogado que trabaja en la asesoría legal, que también cobra actividad de gabinete, o sea, tiene una actividad exclusiva, cobra como actividad exclusiva, ¿no?, de funcionario. Tenemos un ayudante dentro de la asesoría que también es abogado. La que era jefa de personal, la doctora Fernández, también es abogada. Entonces yo creo que son gastos innecesarios que se han tenido. Nosotros siempre de nuestro bloque decimos que si hay deuda en el hospital público para que funcione bien, tiene que haber deuda. Nosotros a eso no lo vamos a oponer. Lo que sí por ahí llama la atención, situaciones que no se mande la plata presupuestada, que si comparamos el presupuesto 2015 con el 2014, solamente se incrementó en un 17% el presupuesto del hospital, lo que va a generar más deuda. Yo se lo manifesté a días pasados al director del hospital, seguramente va a manifestar más deuda. Yo ya se lo había manifestado en las sesiones del presupuesto, ¿no? Hoy tenemos un problema con los residuos patológicos. La empresa Soma, que es la encargada de retirar los residuos, no ha venido a retirar los residuos porque se le debe 1.600.000 pesos. Estamos hablando de un material que es totalmente peligroso, que es contaminante. Hace más de 20 días que están estos residuos amontonados, como decirlo de alguna forma, en el hospital. Y bueno, esperamos que en los próximos días se resuelva el tema, ¿no? Bien, o sea que a forma de resumen, digamos, para comenzar a redondear el primer bloque, podemos ir a una pausa. Si hay consultas que... quiero decir esto, estamos fundamentalmente hablando de lo que es la rendición de cuentas, que se trató ayer en el Consejo Deliberante, pero hay otros temas que también tienen que ver con la política, con las posturas, con las opiniones que después vamos a estar charlando y viendo con el concejal Burgos. Cualquier consulta se puede hacer vía la página de Facebook, que está ahí, que es Somos Ayacucho, sino el 45 15 83. Aprovechen ahora durante lo que va a durar la pausa, porque ya después tenemos un bloque más con el concejal y lo vamos a despedir agradeciéndole que esté presente. Pero va a quedar una pregunta que no tiene que ver con la rendición de cuentas, que no tiene que ver con... una sonrisa porque creo que la pregunta se la ve. Sabía que no me iba a salvar. Alguna pregunta política iba a haber. No, pero alguna de candidatura. No sé, suena a primer candidato, pero después nos dice... Primer candidato a concejal, hay quienes dicen que lo aseguran que ya está, pero bueno, después por ahí nos consulta, nos responde, a la consulta después de la pausa. Vemos qué pasa. Veremos si se prenden las cámaras. Nada.
22 minutos han pasado de la hora 21, estamos iniciando este segundo bloque. Hoy tendremos 4 bloques porque estamos 2 bloques con el concejal Cristian Burgos y después 2 bloques con el concejal Darío Volantín. Bueno, la excusa de hoy, de la charla, de la entrevista, tiene que ver con la rendición de cuentas, pero otras cosas que se meten, por supuesto, en esta fecha. En los pasillos de la política se dice Cristian Burgos, primer candidato a concejal, precandidato a concejal en la lista que encabeza Darío David como precandidato a intendente. Paola Domínguez, la segunda candidata. Los nombres que se dan: Marcela Rivero, Claudio Troncoso, primero y segundo para lo que tiene que ver con consejeros escolares. ¿Qué hay de cierto de estos 4 nombres que acompañarían en los primeros lugares, que son los más importantes, los que más traccionan o los que más responsabilidad tienen de la lista, a Darío David? ¿Qué hay de cierto en eso y qué hay de cierto, por supuesto, en la suya, ¿no es cierto, concejal Burgos? Obviamente que siempre se generan estas expectativas, cuando llegan estos tiempos se genera esta expectativa de ver quién va ahí en las listas, quiénes no. Nosotros estamos trabajando dentro del espacio de conducción del ex intendente David, hoy actualmente concejal. Todavía no está nada cerrado, no está la lista ni siquiera públicamente declarada. Estamos trabajando, nosotros queremos trabajar y te comentaba fuera de aire que ya lo estamos juntando, armando un plan de gobierno. La idea es tener argumentos, hacer una política con ideas, ¿no? Entonces estamos trabajando. De la lista hoy por hoy se tiran obviamente diferentes nombres, pero estamos trabajando, como te decía, y bueno, todavía no se sabe bien porque no está nada cerrado, ¿no? Bien, pero hay posibilidades de que los 4 nombres que acabo de brindar, Cristian Burgos, Paola Domínguez como primer y segundo precandidato a concejal, Marcela Rivero, Claudio Troncoso como primera y segunda consejera escolar, hay probabilidades. Entiendo que lo tendrá que confirmar Darío David, ¿no es cierto? Pero hay probabilidades que sea así. Una responsabilidad grande, primer concejal, cuando se elige al Ejecutivo, ¿eh? Bueno, si fuera así, obviamente que trataré de representar a los compañeros, porque obviamente que si se llega a un lugar de eso, no solamente, la verdad que yo lo digo públicamente, yo con el concejal David tengo muy buena relación, la verdad que la persona la cual me ha traído a la política, ¿no? Yo formé parte de la lista de candidato a intendente. Cuando David iba a candidato a intendente, yo iba en el tercer lugar. Y bueno, desde aquel momento él me dio la confianza. Yo vengo de una familia que viene desde el peronismo, y estar en una lista del peronismo siempre para mí es un orgullo, y estar con el compañero David, una persona a la que respeto, me agrada, obviamente. Lo veo una persona que sabe gobernar, que ha hecho cosas bien. Como todos tenemos autocrítica, hay cosas que se pueden mejorar, y por eso él quiere un nuevo intento de ser nuevamente intendente de Ayacucho. Y a veces las mezquindades políticas, mirá lo que pasa, Sergio, y me recuerdo al día martes que se trajo una ambulancia a Ayacucho, y si no hubiera sido por el secretario de municipio, Luis Ilarregui, que lo menciona, que David también había participado en esa entrega, en esa gestión de esa ambulancia, ¿no? La gente, el secretario de salud no en ningún momento manifestó, y sabiendo que era así. Es lamentable porque cuando se hacen las cosas bien también hay que reconocerlo, ¿no? Bien. Esta es la etapa de Agenda Política, la revista que lleva adelante justo una página web y que tiene un programa de radio, el colega Néstor Tito Loscalzo, sí, que tiene una encuesta que es pública y que la ha autoelaborado, porque hay encuestas que están dando vuelta, que cada uno sabe, que se miden, todos los candidatos se miden para saber en definitiva cómo están y cómo seguir la estrategia. Me voy a quedar con esta cámara y voy a pedir, no le había pedido antes, vamos a ver qué pasa con el papel, si se puede hacer algo por aquí para ver los datos que tienen que ver con lo que el colega pone, y la traigo a la charla, a esta encuesta, porque es de alguna manera pública. Están los kioscos en todos los lugares donde se está vendiendo y demás. Le da
ventaja, digamos, importante a la precandidatura, entre los precandidatos del justicialismo, a Darío David, importante, pero todavía con todos en escenario. Marca 29,10 o 29,1 a Darío David, intención de voto, 18,77 a Juan Pedro Reguerena, 7,98 a Jaramillo, 5,16 Cuneo y 4,69 Sebastián Fernández. Dentro de este esquema, dentro de este orden, digamos, estaría la candidatura en la vereda del Sol. Tantos precandidatos. Todavía hay muchos. Son muchos. El que tenga 2 votos gana. Han desaparecido algunos que entiendo ya han cerrado algunas filas y algunos arreglos con otros precandidatos. ¿Cómo lo analiza? ¿Estos números que son públicos acá son más o menos con las encuestas? Yo creo que la verdad que nosotros tenemos otros números que sabemos de otras encuestas. Da obviamente al precandidato David mucho más alto, no da el segundo tan alto como se manifiesta en esa encuesta, que lo han manifestado que esa encuesta la ha hecho una agrupación, ¿no? Todas las encuestas son válidas, ahí lo tenemos en pantalla, gracias. No me gusta subestimar a nadie, sobre todo los respetamos entre compañeros, ¿no? Queremos una interna en lo posible, sin casi daño, y en lo posible también con ideas, ¿no? Nosotros, como te decía Sergio, tenemos otros números en todos los medios, y cuando uno habla con la gente diariamente, ya manifiestan un enfrentamiento tanto en las PASO como en las generales entre el precandidato Darío David y el precandidato que hoy actualmente intendente de Subiaurre, ¿no? Bien. Esto los hace, y ya me está hablando como primer candidato a concejal, ¿esto los hace trabajar tranquilos, esa diferencia, o no? ¿O hay que cerrar acuerdos con algunos precandidatos más? ¿Hay que salir a buscar los votos? Mirá, si a mí en lo personal me preguntás, Sergio, a mí me gustaría que existiera una sola lista. Lamentablemente no se pudo dar, ya no se va a dar. Hubo intentos, obviamente, de llegar a un consenso y armar una sola lista para que el peronismo tenga una sola lista en Ayacucho. Y nosotros hace poco hicimos una cena en el Partido Justicialista y las palabras de Darío David como conductor fueron, creo que lo que detalló cómo debería ser la campaña de nosotros, ¿no? Darío nos pidió humildad, trabajo, respetar a todos los compañeros, que todos los compañeros tengan participación, hablar con la gente. Ya de hecho estamos trabajando en los barrios, recorriendo los barrios, hablar con los ciudadanos, saber las inquietudes. Nos pidió también que realicemos junto a él, obviamente, un plan de gobierno, que planteemos ideas, y sobre todo, como te decía al principio, humildad y trabajo, ¿no? Siempre con un perfil bajo, ¿no? Pero obviamente dejando todo para ganar una interna, ¿no? Que de última nosotros vamos a tener una interna, ¿no? Claro. Si bien es abierta, pero es interna. Seguro. Bueno, dejo elecciones de lado, empezamos a cerrar la entrevista. Tenemos una pregunta de una televidente, dice, tal vez una pregunta que se le puede hacer a la oposición, pero también al oficialismo, ¿no? Sí. Pero la pregunta dice, ¿por qué se fueron el doctor Pérez Viasco y la hermana María José Pérez Viasco, pediatra, dicen aquí, de la atención en el hospital municipal? ¿Manejan información de eso? No, lo que tuvimos una carta de la doctora Pérez Viasco en el Consejo Deliberante, que tuvo tratamiento, sabemos que no se le renovó el contrato, creemos que justo se dio la situación que estaba embarazada y bueno, el directivo de la dirección del hospital decidió no renovar el contrato. En lo personal, si me preguntás a mí, saliendo 2 segundos de concejal, son personas que las conocemos nosotros, son personas buenas. La doctora Pérez Viasco, la verdad que es una chica que le interesa a Ayacucho, obviamente que le interesa a Ayacucho porque venía desde La Plata a hacer estas atenciones. Es una ciudadana de Ayacucho, de nuestro pueblo, ¿no? Para mí fue una lástima que no se le renueve. Creo que
estos profesionales los tenemos que cuidar, ¿no? Porque sobre todo si son de Ayacucho, ¿no? Porque la verdad que ha tenido mucho trabajo para poder estudiar. Una carrera universitaria es difícil, lleva mucho tiempo, mucho esmero, y que se quieran venir a Ayacucho a trabajar, lo tenemos que tratar de reconocer, ¿no? Creo que es una lástima, ¿no? Bien, última pregunta. Se pelea muchísimo con IMAS en las sesiones, Burgos. Sí. Hay una disputa generacional, es ideológica, y ayer les dijo que no habían estudiado la rendición de cuentas. Sí, bueno, no, había muchos más números para decirte lo que era fondo educativo, pero sé que los tiempos son cortos por ahí. En otra oportunidad tendré el momento para decirlo. Nosotros realizamos un estudio de la rendición de cuenta, tanto contable. Tenemos un asesor técnico dentro del bloque que es un contador que trabajó 16, casi 17 años de contador de la municipalidad, o sea que algo de experiencia tiene. También, por ejemplo, el día miércoles fuimos con la concejal Bruno, porque por ahí los tiempos no dan, ¿no? Pero fuimos con la concejal Bruno a revisar los contratos y pedir información sobre los médicos que se desempeñan en el hospital municipal. Y justo se me ocurrió preguntar si algún concejal del oficialismo había ido a averiguar sobre estos contratos, y la respuesta fue no. Me llamó la atención porque cuando uno los ve que supuestamente se prepararon de una forma, creemos que la información se la está bajando el Ejecutivo, ¿no? Porque si no van a revisar los contratos como lo tuvimos que hacer nosotros, llama la atención. Y con el concejal Lima, no, obviamente que por ahí tenemos enfrentamientos, pero son enfrentamientos ideológicos. Personalmente, obviamente que los respetamos, y por ahí el único problema es que hincha de River, nada más. Después... Claro, están agrandados esta semana, ¿eh? Están agrandados, sí, pero después no, tenemos obviamente diferencias ideológicas y se marcan. Si bien él es un concejal que hace muchos años que está y tiene mucha experiencia, yo siendo chico me animo a enfrentarlo, y por ahí da esa situación que los enfrentamos varias veces, ¿no? Gracias por la visita este viernes, obviamente de acá en más, como presidente del bloque, como concejal, como presidente del bloque del Partido Justicialista, y como tal vez, casi, primer precandidato a concejal de la lista del precandidato Darío David. Será momento de charlar de varias cuestiones de política en la semana. Gracias por el momento de acercarse al canal. Bueno, gracias Sergio. La verdad me sorprendió que sea el segundo programa que venimos nosotros los concejales. Te agradezco, y bueno, obviamente cada vez que me llamás, sabés que no tengo problema. Si por lo menos no hay otra cuestión, no tengo problema de, sobre todo, dar explicaciones a la ciudadanía, que de última la que nos vota, nos pone en un lugar o en otro, y creo que públicamente nosotros le debemos dar respuesta diariamente y como sea a la ciudadanía, ¿no? Gracias. Nosotros cerramos entonces este segundo bloque. Al regreso, Darío Volantín de la Coalición Cívica. Hablaremos también de la rendición de cuentas, y hablaremos también de las cuestiones políticas, y también recibiremos las preguntas de los televidentes.